Gracias, así es, estamos con la doctora Isabel Noemí Tejeda, que además de médico nutrióloga, es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS. Bienvenida, doctora. Buenas, muchas gracias, licenciada Martina, por esta oportunidad de poder interactuar un poco con respecto a un tema de gran importancia. Así es, de una vez vamos a entrar al corre. Alimentación en adultos mayores. ¿Qué tan importante es la alimentación en los adultos mayores? Bueno, la alimentación es una de las necesidades básicas que deben de ser cubiertas en todas las etapas de vida y el adulto mayor no es una etapa ajena. ¿A qué hora debe un adulto mayor iniciar a alimentarse en el día? Bueno, las recomendaciones que tenemos, y no solo en el adulto mayor, sino en todas las etapas de vida, es que la alimentación debe de cumplirse en 5 raciones diarias. Debemos hacer 3 ingestas mayores que corresponden a lo que es el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 meriendas o colaciones. Okay. Generalmente en Dominicana no se tiene la merienda como parte de la alimentación. ¿Por qué y qué usted recomienda? Bueno, mira, es una de las estrategias que se deben de agotar a fin de cubrir las necesidades de los individuos. Bueno, en cuanto a lo que son las meriendas, se recomienda que se haga una merienda a media mañana y una merienda a media tarde. Existen algunas patologías que por la naturaleza, por la fisiopatología que exhiben, obligan a una merienda, una tercera merienda o colación. ¿A qué se refiere cuando dice que existen patologías, una enfermedad determinada? Exacto, por ejemplo, como los pacientes diabéticos, algunas patologías oncológicas, que sí requiere una tercera ingesta. ¿Y qué se debe merendar? Bueno, se recomienda que, por ejemplo, en las ingestas mayores se incorporen todos los grupos de alimentos recomendados por la pirámide nutricional. Sin embargo, en las meriendas o colaciones podemos utilizar grupos puntuales, como son las frutas, el yogur, la granola. ¿Y qué otra cosa que estén más al alcance de la población? Bueno, nueces, ¿no? Las frutas, somos un país rico desde el punto de vista de la producción de frutas, de cítricos. Debemos de empoderarnos y consumir las frutas de estación. Que ahí usted tiene 2 frutas muy importantes. Correcto. ¿A qué hora se debe comer el guineo? Porque siempre hay un problemita, sí. Cada quien tiene su teoría. No, lo que sucede es que existe mucha información que no es realmente correcta y no documentada. Entonces están los mitos que giran en torno a la alimentación. Realmente a media tarde degustar de una fruta, un guineo, una manzana, acompañado, por ejemplo, de una porción de yogur, es una merienda excelente. A media mañana, y todo va a depender de la condición del individuo, pero una merienda a media mañana puede ser una taza de té verde. Sí. Muy fácil, además. Así es. Mire, ya hablamos de merienda, pero vamos a hablar ahora de alimentos como tales. Correcto. Lo que se debe desayunar, qué debe desayunar un adulto mayor, qué debe almorzar y qué debe cenar. Bien, mira, con respecto al desayuno, el almuerzo y la cena, que son las ingestas mayores, aquí debemos de garantizar en esa oferta, en ese plato, los grupos de alimentos recomendados por la pirámide alimentaria y nutricional que garanticen la ingesta de los nutrientes. Entonces, debemos de garantizar hidratos de carbonos complejos, las proteínas, el aporte vitamínico mineral. Entonces, un desayuno completo, por ejemplo, un ejemplo sería unas tostadas de pan integral con leche descremada y el aporte proteico, queso, proteínas de alto valor biológico, queso, jamón de pechuga de pavo. Es fácil poder construir un menú a partir de lo que requerimos, tomando en cuenta qué tenemos, cuáles son lo que tenemos disponible en nuestra despensa. ¿Y el almuerzo? Y bueno, el almuerzo, recomendar, por ejemplo, los hidratos de carbono complejos,
las proteínas de alto y mediano valor biológico. Se dice que la gastronomía dominicana es una de las gastronomías muy completa, más completa. ¿Por qué? Porque estamos representados por lo que es la bandera. Si nosotros hacemos un análisis nutricional de la bandera del plato, la bandera dominicana, tenemos el arroz que nos aportan los hidratos de carbono, la habichuela que nos aporta proteínas de mediano valor biológico, fibras y algún aporte vitamínico mineral, la carne, que nos aporta lo que es la proteína de alto valor biológico y algunas vitaminas. Y entonces esa porción de ensaladas. Ay. Es muy importante educar en cuanto a las porciones. Y para eso los médicos nutriólogos utilizamos el método del plato, que es la distribución, utilizando las medidas manuales del volumen de los diferentes grupos de alimentos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de servirnos? Las ensaladas, combinando los colores, por lo menos la presencia de 3 colores en esa ensalada para asegurar el aporte vitamínico mineral. El 50% de nuestro plato debe de ser ensaladas, 3 colores, alternando un día cocida, otro día cruda. La otra mitad, bueno, utilizamos el puño, por ejemplo. Un puño equivale a una porción, a un cucharón, que nos aporta el grupo de los cereales, por ejemplo, el arroz, hidratos de carbono complejo, víveres. Entonces, nosotros utilizamos mucho en la consulta para educar a nuestros pacientes las medidas caseras. Entonces, el cuarto restante, ahí garantizamos el aporte de proteínas de alto valor biológico, las carnes. Entonces, aquí lo interesante que es seleccionar las fuentes, utilizar fuentes que nos aporten hidratos de carbono complejo, que nos aporten proteínas de alto valor biológico, utilizar las carnes magras, pero es que además de esto, ¿qué debemos de tener? El bowl con nuestro aporte de leguminosas, los granos. No se deben quedar. No se deben de quedar. Del color que sea. Del color que sea, para garantizar todos los días. Ok. ¿Y en cuanto a la cena? Bueno, en cuanto a la hora de la cena y la hora, se recomienda cenar de 3 a 4 horas antes de irse a la cama. Ok. Entonces, ya en la cena tenemos una variedad, podemos utilizar los víveres blancos, podemos utilizar siempre garantizar que estén todos los grupos de alimentos en ese plato. Ok, pero también con una porción determinada. Sí, y la porción exacta, utilizar las medidas caseras. Por ejemplo, 2 guineitos. Vamos orientando a fin de que el volumen no sea mucho porque ya vamos al cierre del día. Pero doctor, usted me hablaba ahorita como dicen fuera de correcto, de que hay situaciones que pasan con los adultos mayores, de que van a diferentes médicos. Sí. Entonces, cada médico le indica una situación diferente, una dieta diferente, una cantidad de medicamentos diferente. ¿Cómo se combina entonces la medicación con la alimentación? Mira, existen algunos alimentos que interfieren en la absorción de algunos principios farmacéuticos y esto debe de ser tomado en cuenta por las diferentes disciplinas que acompañan en el caso del adulto mayor a este paciente. Entonces, en lo que son las recomendaciones alimentarias, debemos de garantizar una dieta que cubra los requerimientos de ese adulto mayor, tomando en cuenta las características generales que acompañan al adulto mayor, pero también las características contextuales y particulares. ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos que acompañan a esta etapa de vida. Por ejemplo, hay una disminución de lo que es la actividad física, porque ya es una persona que está retirada. Existe también condiciones desde el punto de vista orgánico, físico, limitaciones como son las discapacidades físicas, pero también mentales, que afectan lo que es la ingesta alimentaria. Ok. Entonces, en sentido general, podemos decir que en República Dominicana los adultos mayores tienen un nivel de alimentación aceptable. En sentido general, podemos decir que en todas las etapas de vida y en la del adulto mayor se requiere
una educación alimentaria y nutricional pertinente a fin de que la población pueda conocer cuáles son aquellos aspectos que se deben de tomar en cuenta para tener una alimentación equilibrada y balanceada. Y en el caso de nuestros adultos mayores, para acompañarlo, siendo y tomando conciencia de aquellas necesidades existentes en esa etapa para poder dar respuesta y acompañarle de forma adecuada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Nos ayudó bastante. Siempre a la orden. Muchas gracias. Amigos, ya escucharon las recomendaciones de la doctora Isabel Noemí Tejeda sobre la alimentación en el adulto mayor. Volvemos con ustedes. Bien.